Entonces miremos la siguiente cosa que quiero decirles. Entonces nosotros tenemos algo muy importante. eh, Primero, digamos, el punto de partida de todos nosotros que estamos viendo ahorita es el ADN. Bueno, voy a hacerlo a lo Gil porque mi pulso no me da para más. ADN. ¿Listo? Entonces este ADN va a ser muy importante. Bueno, que Camilo me está escribiendo que sí escuché cuando dijo presente, sí, porque no tienes falla, cielo. Bien, entonces miremos. A partir del ADN, bueno, Camilo, a partir del ADN es que los ribosomas van a empezar a producir un montón de cosas que van a llegar a producir las células, ¿listo? Bueno, recuerden que ese ADN viajó miles de millones de años luz a partir de supernovas, donde se crearon los átomos, y esos átomos llegaron a nuestro sistema solar, formaron los planetas, y a partir de los planetas se formó el planeta Tierra. Bueno, a partir de esa materia se formó el planeta Tierra con una distancia adecuada a la Tierra, con un campo electromagnético específico que repelía el 90% de rayos del Sol, y eso dio origen a las primeras bacterias. ¿Mm? Ahorita vamos a ver si alcanzamos a ver el experimento de Miller y Urey, que es muy importante para comprender cómo es que aparecimos como seres vivos. Eh, bueno, el hecho es que ahí surgió el ADN. A partir del ADN, los ribosomas copian esa información genética y pueden llegar a producir células. ¿Listo? Ahora, cuando las células del mismo tipo, pongo por caso células, pongámoslo ahí como nos lo están poniendo, células del pulmón, ¿cierto? Alveolos pulmonares, bronquios, etcétera. Estas células se empiezan a unir, forman un tejido. Son células del mismo tipo que se agrupan y forman tejidos. Cuando diferentes tejidos se unen en una función parecida, lo vamos a llamar un órgano. ¿Listo? Y cuando diversos órganos se unen, ¿cierto? Lo vamos a llamar sistemas. Miren, pues no, acá no son solo los pulmones, sino también necesitamos la tráquea, ¿cierto? Necesitamos las fosas nasales, la boca, etcétera. Todos estos órganos, ¿cierto? Para hacer el sistema respiratorio. Y por último, tendremos, bueno, por último hasta este punto, porque es que ya vamos a ver lo complejo que es. Vamos a tener organismos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Eso es muy fácil. Esto lo estoy relacionando con la pregunta porque es que también es evolución, ¿sí? O sea, una cosa hablar es de una bacteria procariota, ¿cierto? Que es procariota. Otra cosa es hablar de una eucariota como las algas, ¿cierto? O como los protistas en general o los hongos. Y otra cosa es hablarlo como lo estoy hablando en este momento, que es animales y plantas. Sin embargo, todos tenemos algo en común, que es el material genético. Pero miren que a partir de los átomos que forman el ADN, pasamos por este proceso de célula a tejido, a órgano, a sistema y luego a seres vivos. Pero ahí no se acaba la cosa, porque cuando se unen diversos seres vivos de la misma especie, ¿cómo los llamamos? ¿Alguien sabe? Comunidad, no sé. Todavía no. Eso se llama población. ¿Listo? Por ejemplo, si nosotros hicimos ciudades donde viven humanos, etcétera, eso se llama una población, ¿listo? Porque somos de la misma especie. Ahora sí, si yo estoy conviviendo con otros seres vivos, o sea, no es solo el humano, sino hay plantas, hay animales, hay un montón de especies por allí, a eso sí lo vamos a llamar comunidad, ¿listo? Y la comunidad está interactuando con unos factores físicos, ¿sí? Que los vamos a llamar biotopo. Y a las relaciones entre los seres humanos la vamos a llamar biocenosis. Eso ya lo habíamos explicado, ¿cierto? El biotopo y la biocenosis. Sí, profe. ¿Recuerdan qué es?
Es la relación entre mismos organismos o diferentes. ¿Cuál, mi amor? ¿Cuál estás Eh, explicando? la biocenosis. Listo, muy bien. La biocenosis son las relaciones entre los seres vivos, ¿cierto? Y el biotopo son las condiciones que permiten. A la unión de esos dos los vamos a llamar ecosistemas, ¿sí? Y luego los ecosistemas van a tener unas escalas globales, o sea, del planeta como tal, que lo vamos a llamar biomas, ¿sí? Y a toda esa zona donde pueden estar los seres vivos lo vamos a llamar biosfera. Y miren que estamos partiendo desde átomos, o sea, toda esa complejidad, todos los seres vivos se necesitan a otros seres vivos para sobrevivir. No es una relación de competencia como siempre nos han dicho, sino más bien eh, se necesita una cooperación fuerte entre los diversos seres vivos para que puedan coexistir. ¿Listo? Bien, entonces todo ello nos va a permitir reconocer ciertas características de los seres vivos para volver a lo mismo. Entonces ya sabemos desde hace rato que la respuesta es la D, pero por estas dos cositas que nos relacionan acá. O sea, esto es característico de los seres vivos. Hay material genético y hay producción de proteínas. Nosotros, todo lo que tenemos, si yo miro mi pelo, si miro mi piel, si miro mis ojos, lo que sea, de mi cuerpo, todo está hecho de proteínas, ¿sí? Porque todo salió del ADN y se empezó a producir. ¿Listo? Entonces, lo que nos permite saber que todos tenemos un ancestro en común va a ser el ADN. Ahora, eh, ¿alguien sabe genéticamente por qué es tan importante la mitocondria? O sea, la mitocondria va a ser fundamental, ya que, La respiración, ¿no? O sea, muy bien, la... listo. Ahí vamos muy bien. O sea, es la que permite el proceso de respiración, ¿sí o no? ¿Y qué es la respiración? Es obtener energía, que se llama ATP, ¿sí? Recuerden que el ATP, que acá no lo ponían, el ATP significa adenosín trifosfato, que no es más que energía, eso sale de la mitocondria. Pero obviamente la primera opción no es la respuesta porque no todas las bacterias no tienen mitocondrias, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y por qué las bacterias no tienen mitocondrias? Pues porque la mitocondria en sí misma es una bacteria. Vamos a verla. Yo no sé si ustedes sepan, bueno, es que además de que la mitocondria haga el proceso de respiración, va a tener algo muy importante y es que va a tener ADN. ¿Listo? La mitocondria también va a tener ADN. Y con ese ADN que tiene la mitocondria, se ha logrado saber muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, digamos que cuando acabe esta reunión, yo quiero que ustedes piensen algo. No todos los días se festeja el Día de la Madre, pero usted sí puede darle gracias todos los días a su madre por darle la vida. ¿Listo? Y no solo porque lo haya tenido en el vientre durante 9 semanas, 9 meses, perdón, y unas semanas más, sino porque las mitocondrias que nosotros tenemos en todo nuestro cuerpo son heredadas de nuestra mamá, no de nuestro papá. ¿Sí? Las mitocondrias que tenemos en nuestro cuerpo son heredadas de nuestra mamá y no de nuestro papá. Entonces, ahorita que se acabe la reunión, usted va a ir, le va a dar un abrazo y un beso. Gracias, mamá, por darnos la mitocondria, por permitirme respirar, mamá. O sea, yo respiro es gracias a usted, porque usted fue la que me heredó las mitocondrias. Ahora, ¿por qué el hombre no hereda o no permite que se hereden las mitocondrias? Porque cuando el espermatozoide va a entrar al óvulo, él pierde la colita, él pierde el flagelo. El espermatozoide pierde el flagelo, lo único que entra es el material genético. Y en ese flagelo vienen las mitocondrias del hombre, pero esas se pierden y las únicas mitocondrias que se conservan son las que están dentro del óvulo. ¿Listo? A partir de eso, y como la mitocondria tiene material genético,
se logró reconocer que la primer mujer, como tal Homo sapiens, el color de piel era oscuro. La primera mujer era negra. A partir del ADN mitocondrial se supo. Ahora, el del hombre, saber cómo fue el primer hombre, probablemente sea igual, pero para comprobarlo es muy difícil porque nosotros no conservamos las mitocondrias del hombre, sino las mitocondrias que tenemos son de nuestra madre. O sea, es muy difícil saberlo. Pero entonces miren la importancia de la mitocondria también, porque es que la mitocondria es una bacteria que sobrevivió dentro de nuestro cuerpo. Recuerden que esta teoría se llama la teoría de la endosimbiosis. ¿Listo? Entonces, eh, la mitocondria también va a tener la característica de tener ribosomas y va a tener ADN mitocondrial. ¿Listo? O sea, ADN, porque funciona como una bacteria. Sin embargo, los ribosomas también van a poder, los ribosomas afuera, cerca del núcleo, van a poder producir nuevas mitocondrias también. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo esta teoría es que también hay unos microecosistemas dentro de las mismas células que han permitido que otros seres vivos, como la mitocondria, que era una bacteria, se adaptara para darle ventaja a las células. Entonces, miren ese proceso tan complejo que sucede, y es que a partir de la adaptación de otro ser vivo, ¿cierto? Estamos teniendo la capacidad de sobrevivir como tal a partir de la respiración. ¿Sí? La respiración es la que nos está permitiendo estas formas de adaptación y gracias a la mitocondria. Ahora, la mitocondria no solo la tenemos nosotros, sino también la tienen las plantas. Nosotros casi siempre hablamos en términos del humano, en la biología, pero no, porque los otros organismos vivos también lo tienen, digamos, la mitocondria también está en las algas, ¿sí? También está en el paramecio, en las amebas, etcétera, en los hongos. Y se adaptó también a las nuevas formas de vida. Se adaptó para hacer una célula de hongo, una célula de alga, una célula vegetal, una célula animal. ¿Listo? Entonces, es muy importante porque, bueno, ustedes ya reconocen lo más importante y es que este organelo celular produce energía, hace respiración, pero también tiene su propio material genético, que eso va a ser muy importante para conocer el origen de los seres vivos, biológicamente o genéticamente. Si yo quiero mirar el antepasado, pues me tengo que ir al material genético. Ahí la meiosis, pues, podría llegar de cierta medida a dificultar, porque recuerden que la meiosis altera el material genético. Bueno, pregunta, cuando se crean eh, nuevas células de piel, ¿qué proceso es? Por ejemplo, de piel, si hay mitocondrias también. ¿Mitosis o Mitosis, ¿no? meiosis? Mitosis. ¿Por qué? Porque la mitosis es la que hace como la división celular. Pero la asexual, o sea, copia celular, recuérdalo. ¿Listo? Si es mitosis. Porque la meiosis solo se da, bueno, hablando de humanos, ¿no? La meiosis solo se da en los testículos en los hombres y en los ovarios en las mujeres. Ahora, pregunta difícil. Pregunta muy difícil, a ver. No, mentiras, la verdad es muy fácil, pero tal vez nos podamos confundir. Si la mitosis se da en todo el cuerpo humano y la meiosis solo se da en los testículos en el hombre y en los ovarios en la mujer, pregunta confusa y difícil para ustedes. En la planta, ¿en dónde se dará la meiosis? En una planta. En las raíces, ¿Por qué? porque ahí como quien dice, crece, ¿no? O sea, de ahí recibe todo. Ahí Claro, empezó. está creciendo, pero si está creciendo con el mismo tejido, podemos decir que no es
meiosis, sino más bien mitosis. Recuerde que la mitosis es una reproducción asexual y nosotros también la tenemos. Por ejemplo, gracias a la mitosis, nosotros pasamos de ser unos bebitos. Todos ustedes, cuando yo los tuve en octavo, recién llegué al colegio, eran muy chiquiticos, sobre todo los hombres. Y entonces ahora uno mira y ahora son re altos estos manes, yo no sé qué comieron, yo no, oh. Pero uno sabe que es el proceso de mitosis que está ahí haciendo efecto en humanos. Entonces, digamos, en la Profe, planta podríamos deducir lo mismo. Dime, cielo. no sé, yo creo, o sea, no sé, es mi, así como dice Valentina, mi lógica campesina. eh, puede ser, o sea, como tú dijiste antes, que como que todos los seres vivos van a depender de otro para sobrevivir. Puede que los animales que habitan en la planta también ayuden, pues, que a la planta se reproduzca de manera sexual, ¿no? Profe, Es, yo tengo una eso cosa puede con ser. eso. Yo digo que eso sea en el polen, o sea, lo de la reproducción sexual, por lo que las abejas, o sea, se dice que las abejas son las que como que ayudan a eso. Muy Las bien. encargadas. ¿Dónde se produce el polen? En la puntica de la planta. En el ¿Cómo así que en centro la de la puntica de la... florecita. Ah, la flor. Muy bien. Cuando usted huele una flor, esto va a sonarle perturbador, pero es la verdad. Cuando usted huele una flor, le está oliendo los genitales a una planta, ¿sí? O sea, ese es el órgano sexual, ¿sí? En vez de testículos, la planta va a tener flores también. En vez de ovario, dentro de otros tipos de, perdón, de flores, también van a estar allí produciéndoles células sexuales. O sea, la flor va a ser el órgano sexual el que va a producir células sexuales. Entonces, el polen es la célula, o dentro del polen más bien está la célula sexual masculina. ¿Listo? Y cuando la abejita llega a la flor, eh, esta entra, saca el néctar, porque es que la abeja no llega porque sí, sino porque hay néctar allí, y ella va y lo saca, y lleva ese néctar cuando va a sacar de otra flor, lleva ese polen, y cuando se para allí, el polen entra al ovario de la otra flor, y ahí es donde se da la fecundación. Ese proceso se llama fecundación. Todos nosotros, o bueno, no todos, la gran mayoría de nosotros, tenemos el tipo de reproducción sexual, o sea, la meiosis. Es decir, no necesitamos tener contacto sexual, no necesitamos tener lo que llamamos coito o relaciones sexuales para tener una reproducción sexual. ¿Qué es una reproducción sexual? Es producir células sexuales, es decir, que yo acá quieto o ustedes ahí en sus computadores, los hombres, en este preciso momento, sin darnos cuenta, estamos produciendo espermatozoides. Y las mujeres también en este preciso momento están preparándose su cuerpo para producir óvulos. Y eso es una reproducción sexual, es decir, cuando se crean las células sexuales. ¿Sí? En el caso de las plantas, pues sucede lo mismo. Los genitales de las plantas serán las flores. ¿Sí? Y ahí es donde se va a producir la célula sexual. O sea, ya cuando una célula sexual con la mitad del material genético, ¿cierto? Recuerda que en la meiosis se producen células con la mitad del material genético. Se une con otra, a eso se le llama fecundación, ¿sí? Entonces, cuando el espermatozoide se une con un óvulo, a ese proceso se llama fecundación y ahí ya nace un embrión que va a dar origen a un bebé. Y lo mismo pasa con las flores, ¿sí? Como tienen reproducción sexual, las plantas también, y sobre todo estas plantas tan complejas, también tienen reproducción sexual, van a tener un embrión. ¿Saben cómo se le llama a ese embrión o a ese producto, a ese bebé de las plantas, de las flores? ¿Saben cómo se le llama? ¿Capullo? No. ¿Alguna idea? Lo vamos a No, llamar, a ver, ¿por ahí alguien? ¿No? Lo vamos a llamar fruto, ¿sí? Entonces, digamos, si usted se come un durazno, por ejemplo,
lo que usted se está comiendo es el producto de la fecundación de una planta. O sea, se unió la célula sexual masculina con la femenina y dio origen a un durazno. ¿Por qué se caracteriza un fruto? Porque dentro tiene una semilla y esa semilla llega a un suelo fértil y germina con muchos nutrientes y forma un árbol que va a volver a producir flores donde va a producirse células sexuales. Una abeja puede llegar a ayudarle a transportar ese polen a otra planta y la flor va a pasar a ser un fruto cuando llega a esas dos células sexuales y se unen, y ese fruto va a tener semillas y esa semilla va a caer al suelo y va a formar más descendencia. ¿Listo? Eso va a ser muy importante. Porque igual no se sientan mal, o sea, cuando ustedes se comen una fruta o algo, están ayudando a la fruta a dejar libre la semilla. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere la planta, ¿sí? Entonces, si ustedes dejan libre la semilla, pues van a poder surgir más. Pero entonces, todos los frutos que nosotros, o sí, todos los frutos son aquellas estructuras que tienen semillas, por eso se caracteriza un fruto, todas son producto de este tipo de reproducción. ¿Listo? Entonces, miren que todo lo que estamos hablando está alrededor del material genético. O sea, son adaptaciones. Yo sé, tal vez seguramente algunos recuerden, en muchas de las ocasiones que nos hemos visto en clases, de una u otra forma, yo les he hablado de un autor, de un científico, el biólogo más importante en la actualidad, que se llama Richard Dawkins. Richard Dawkins tiene un libro que se llama El gen egoísta. Y yo sé que en algunas ocasiones, desde octavo hasta el año pasado que dimos clase, se los he mencionado. ¿Alguien recuerda aquello? ¿No? ¿Alguien recuerda qué dice el gen egoísta? No, ni idea. Bueno, entonces Creo que no. listo, no se preocupe. Para explicarlo del gen egoísta me va a pegar acá, de esto. Dice, tanto en procariotas como eucariotas hay ADN y síntesis de proteínas. Pues resulta que Richard Dawkins, el biólogo más grande y es como un evangelista del ateísmo, va por el mundo convenciendo a la gente de que se vuelva atea. Richard Dawkins plantea algo muy interesante en su libro y él dice, claro, nosotros hemos pensado la biología como que los seres vivos se adaptan y ya, o sea, que sobreviven a diferentes etapas donde se pone en riesgo su existencia, pero de una u otra forma logran vivir. A eso le llamamos evolución. Él dice, pero yo me di cuenta de algo, y es que hay algo muy específico, y es que todos los seres vivos tenemos material genético. Y ese material genético se expresa con algo que se llaman genes. Entonces, digamos que él propone algo así como, no es el ser vivo el que necesita sobrevivir, sino más bien los genes tienen una especie de, llamémoslo, inteligencia, y para lograr sobrevivir crearon unas máquinas llamadas seres vivos, ¿sí? Y entonces los genes le dan características a los seres vivos para que ellos mismos puedan vivir. Es decir, lo que propone Richard Dawkins es que nosotros no somos lo que somos gracias a nosotros mismos, sino gracias a los genes. Y los que nos controlan realmente son los genes. Y ahora, si ustedes se ponen a pensar, hasta los virus tienen genes. Los virus son los que realmente quieren sobrevivir. No es que sean los seres vivos. Y lo lograron porque todos los seres vivos tenemos genes. Todos y cada uno, hasta los virus, tienen genes. Entonces, digamos que lo que plantea Richard Dawkins es pensarnos cómo es más bien que han hecho los genes para adaptarse. Claro, parece difícil, ¿cómo así? Un gen piensa, etcétera, no lo sabemos. Lo que él propone es que ellos son realmente los que están mirando cómo nos modifican
a nosotros, a todos los seres vivos, para, para que los mismos genes puedan sobrevivir. Entonces los genes dieron origen a las plantas, a los hongos, a las bacterias, ¿cierto? A las procariotas, dieron origen, perdón, a los protistas dieron origen a todos estos, pero esas modificaciones fueron porque los genes lo quisieron así, ¿sí? No de otra forma. ¿Qué piensan de esa teoría? ¿Les parece chévere, fea? ¿No la entendieron? Yo no la entendí, profe. La verdad me perdí. Profe, yo sí, y pues yo digo que pues tiene en parte razón, ¿Por qué crees que tenga razón? porque pues es verdad lo que tú dices, nosotros somos pues cuerpos llenos de genes, Ujú. y realmente lo que nos compone es eso, y no estaríamos evolucionando, es que como tal no evolucionamos nosotros, sino lo que hay por dentro, porque pues nosotros como, o sea, digamos como hombres, no vamos a cambiar para evolucionar, sino cambiamos en nuestro interior, no serviría de nada cambiar el exterior. Muy bien. Eso es muy importante lo que tú dices. Digamos, por ejemplo, hay muchas teorías, bueno, millones de teorías de muchas características sociales a partir del ADN, ¿sí? Pero digamos que las afecciones de mucho tipo, digamos, el problema ahorita con el COVID-19 es un problema realmente genético, porque pareciera, y ya les explico, digamos, a los que se confundieron un poco con lo que está explicando ya, yo creo que hay una confusión, es porque tal vez no sabemos como tal que es un gen, ¿sí? Eh, entonces, digamos que me va a remitir, porque lo que sigue ahorita, ya después de la siguiente pregunta, de esta pregunta que estamos abordando, que llevamos mucho tiempo, pero lo importante es que estoy abordando muchos temas que se relacionan, es que ya vamos a abordar la genética, ¿sí? Eh, Cuando nosotros hablamos de la genética, bueno, Darwin en 1800 nunca conoció el ADN, no sabía que había material genético, sino eso fue muchos años después, cuando apareció un monje en Austria llamado, ¿cómo? El padre de la genética, ¿cómo se llama? ¿No? No, muchachos. Tengo la duda. Dime, dime. Eh, bueno, no sé si sería Charles Darwin o no sé. No, mira, Profe, ¿no es Darwin, uno que comienza como con Mendes? ¿Mendel? ¿Una vaina así? acá Hernández Calvo no lo puso ya en el chat, Mendel, Gregor Mendel. Entonces, bueno, vamos a poner en contexto histórico. Primero fue Darwin y Darwin propuso la evolución. Él dijo, hay algo que permite que los seres vivos pues como que mantengan ciertas características, pero que se vayan adaptando, ¿sí? A eso se le llamó Darwin evolución. Sin embargo, muchos años después aparece Gregor Mendel y pues él empieza a... Cuando ustedes miran en internet, ustedes van a encontrar como... Y entonces él estaba estudiando con guisantes, ¿sí o no? Cuando hacían sus tareas de genética en algún momento, en noveno, tal vez. Y ustedes encontrarán, no, sí, con guisantes. ¿Alguien sabe qué es un guisante? Como una alberja, ¿no? Una arveja. Muy bien. Es una arveja. Entonces, ¿qué hizo Mendel? Ustedes conocen dos tipos de arvejas, estoy seguro. Una arveja lisa, verde, y otra que está como arrugadita, que se llama arveja verde seca. ¿Mm? Cuando ustedes ven eso, las arvejas tienen como en su capita externa, hay unas que naturalmente vienen arrugaditas y hay otras que vienen lisas. Las que nosotros casi siempre compramos son arvejas lisas, ¿sí? Casi siempre compramos esas. Pero entonces él empezó a experimentar con estas arvejitas y el man se dio cuenta que a partir de eso había algo y lo llamó genes. Sin embargo, Mendel murió
creo que murió a inicios de 1900, si no estoy mal. Y muchos años después se descubrió lo que él había escrito, porque él no lo publicó como tal, sino más bien muchos años después alguien leyó esos documentos y dijo, uy, esto está muy interesante, y descubrió esa información que le dio, digamos que más peso a la teoría de Darwin, ¿sí? Ahora, ya después llega una nena para que la guarden, si alguno o alguna de ustedes está fuerte con el feminismo. Franklin, pues hay que reivindicar el papel de la mujer, así no se sea feminista, ¿no? Pero esta nena fue muy importante porque ella fue la primer persona en ver cómo era la estructura del ADN. ¿Mm? Lastimosamente, dos señores llamados Watson y Crick tomaron esta información que ella logró determinar, que logró obtener, y se olvidó en la historia. Hasta hace poco se supo que fue Rosalind Franklin la que logró esta fotografía del ADN. Primer foto del ADN en la historia de la humanidad, muchachos, la estamos viendo en pantalla, la tomó Rosalind Franklin. ¿Listo? Ella fue la que descubrió que el ADN tenía doble hélice. Ahora, posteriormente, Watson y Crick, que no le dieron el reconocimiento a ella por descubrir la doble hélice, Watson y Crick hicieron esto también, que fue muy importante. ¿Qué es esto que estamos viendo en pantalla? Coger esta molécula de ADN y ver la fórmula química, ¿sí? Mírenla acá. Cosas importantes del ADN, chicos. Y para esto sí va a ser fundamental, seguramente les pregunten algunas cosas, entonces guárdenlo por favor. El ADN va a tener 4 bases nitrogenadas, o sea, 4 bases de nitrógeno. La adenina, mírenla acá, que siempre se va a unir con la timina. ¿Listo? Y vamos a tener la guanina, que siempre se va a unir con la citosina. Es decir, todo lo que nosotros somos es gracias a estas 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina y citosina. Y todas son hechas principalmente por nitrógeno. ¿Sí? O sea, el Profe, ADN, dime amor. ¿no hay como un tipo de quinta base nitrogenada? Sí, hay otra, pero no en el ADN, en el ARN, ¿listo? Ah, ok, Es ok. decir, cuando estamos hablando de ADN, estamos hablando de timina, ¿listo? Pero si estamos hablando de ARN, que ahorita lo vamos a ver, Uracilo, sí, estoy mal. se llama de, muy bien, uracilo, ¿listo? Hay un cambio allí, es el uracilo, pero en el ADN vamos a tener 4 bases nitrogenadas. Ahorita veremos cuando nos volvemos a conectar por qué es que se cambia, qué es lo que hace que se cambie, y veremos ya un ejercicio como tal que nos proponen interesante y muy fácil de genética, que se llama un cuadro de Punnett. Yo no sé si ustedes se acuerdan de los cuadros de Punnett, cuadritos de genética que se hacían por allí y nos permitían ver probabilidades. ¿No? ¿No se acuerdan de los cuadros de Punnett? No, no en ese cuadrito que determinaba cuál era el gen dominante o algo así. Ajá, exacto. Entonces yo Era como con ahorita, 4 letras.